Bueno, y acá estamos con la actividad del libro. Vamos a ver en la página 93. Acá nos cuentan, ¿sí?, que para saber cuál es la amplitud, o sea, cuando hablamos de amplitud de un ángulo, estamos viendo la abertura que tiene, ¿sí? La amplitud sería la abertura. Y para saber cuál es justamente la abertura o la amplitud de un ángulo, usamos el transportador, ¿sí? Y nos cuenta también que la escala es en grados. Cada uno de estos son 10 grados, 15 grados, 20 grados, etc. Y acá en esta foto nos cuenta y nos transmite la información que puede haber ángulos que se tomen desde el punto del vértice con la abertura para la derecha. Entonces contamos desde el 0 hasta el 180 de este lado. Pero también se pueden tomar desde el otro lado. Si yo tengo un ángulo que está mirando para el lado izquierdo, entonces voy a empezar con el 0 que esté del lado izquierdo y la abertura y la graduación la voy a contar para el otro lado. Pero en ambos casos tenemos una abertura de, no sé si llegan a ver, 50 grados, ¿sí? En el primer punto nos dice, no se llega a ver muy bien, pasa que estoy con este teléfono haciendo, ahí está. Dice, escriban las instrucciones necesarias para que un compañero que no puede ver esta figura la pueda realizar. Entonces vos tendrías que contar cómo harías para que un nene haga este ángulo de 50 grados, ¿sí? Ten en cuenta que primero se traza una línea recta, luego se apoya el transportador en uno de sus puntos de inicio, ¿sí? Acordate que va con el centro del transportador, que tiene una marquita, esa rayita o crucecita o esa marca va apoyada justito con el punto de inicio y la recta tuya va a ir apoyada también en esta línea del transportador. Perdón, entonces apoyo, ¿sí?, el centro del transportador y mi línea recta sobre la línea del transportador. Y yo sé primero que este ángulo mide, mirá cuánto mide. A ver, vamos a apoyarlo bien. Mide 60 grados, ¿sí? ¿Ves que acá está el 6 con el 0? Entonces tiene desde el 0 hasta el 60. Entonces vos, cuando escribas las instrucciones, le vas a tener que decir que realice un ángulo que mida 60 grados, ¿sí? Acuérdate que se puede marcar de acá o de acá. Y después lo único que quedaría es que una la marquita de la abertura que marqué los 60 grados con el punto de inicio. Y una vez que se une, se forma el ángulo. Vos acá lo que tenés que hacer es escribir las instrucciones, no tenés que hacer el ángulo, pero yo te lo hice para que tengas en cuenta los pasos. En este punto te pregunta, ¿en cuál de estos dos transportadores tiene una medida de 120? Acordate lo que te conté, que hay tres medidas, ¿sí? Las que miden 90 grados son rectos. Los que son más chiquitos son agudos y los que son más grandes de 90 son obtusos, ¿sí? En este caso tiene 120 y 120 es más grande que 90. Entonces va a ser una abertura, no va a ser de 90, va a ser una abertura más grande. Fíjate vos, esta abertura, ¿cuál te parece? Si es esta la de 120 o esta que sea de 120. Vos tenés en cuenta esto de los 90 grados al ser más chicos o al ser más grandes de 90. Fíjate vos en cuál de esos dos mediría 120. En el tercer ejercicio de la página 94 dice: usa el transportador para averiguar la medida de los siguientes ángulos, ¿sí? Acordate los pasos. Acordate que el vértice se tiene que poner justito en el centro del transportador y la línea, la recta de este ángulo tiene que estar apoyada sobre la tuya. Entonces vos lo vas a apoyar, vas a ver cuánto es la medida y justito donde pasa la raya por
La graduación del transportador es lo que te va a marcar. En este caso, acá tiene 10, 20, 30, 40. Entonces, esta abertura es de 40 grados. Vos haces lo mismo midiendo estas dos. Esto no lo hacemos. Bien, y tenemos en la página 95, dice medir los ángulos de una figura. Entonces te dice, ¿es cierto que el ángulo A es obtuso? Haciendo referencia a este ángulo. Vos acordate que la medida de lo que es la escuadra era una medida justito de 90, ¿sí? Quedaba justo con el ángulo de 90 grados. Mirá, te lo voy a mostrar. Justito 90 grados, ¿sí? Entonces, la escuadra tiene una medida justito de 90 grados. Todos los ángulos que sean más chicos son agudos. Los que sean más chiquitos de 90. Los que miden justo 90 son rectos. Y si ya es un ángulo que es más grande, o sea que la línea pasa en cualquiera supera, digamos, los 90 grados, estos ángulos se llaman obtusos. Después en la carpeta vamos a copiar los 3 tipos de ángulos y las medidas que deben tener. Pero bueno, acá te pregunta si este ángulo A es obtuso. Lo vamos a pensar, ¿sí? Vos cualquier cosa retrocedes el video y te fijas. Ahora dice que usando solamente la escuadra tenés que decidir cuáles de los siguientes ángulos son rectos, cuáles agudos y cuáles obtusos. Justito lo que yo te había dicho a vos, que vos te fijes. Acordate, si un ángulo es más chiquito que la medida de la escuadra, va a ser agudo. Y si son más grandes, o sea que la abertura supera los 90 grados, son obtusos. Vos te tenés que fijar, ¿sí? Usando solo la escuadra, cuáles te parecerían que son agudos y cuáles obtusos. A ver, un segundito. Ahí está. Bien. Después dice, sin usar el transportador, anota cuál crees que es la medida de cada uno de los ángulos. Entonces, vos más o menos tenés que pensar cuánto pueden llegar a medir estos ángulos. Pero no podés usar el transportador. Pero sí tenés que tener en cuenta la medida de los ángulos, ¿sí? Que si son más chiquitos que 90, van a ser agudos y pueden ser, no sé, pueden llegar a medir 20, 30, 50, ¿sí? Vos fíjate, el ángulo A para vos es más chiquito que 90, más grande o mide 90. Entonces vos si te fijas esta abertura es más chiquitita que 90, porque la de 90 sería la recta. Pero como esta es una medida más chiquita, pensá más o menos cuánto podría medir. Calculá la mitad de 90, que sería 45, pero esto sería más chiquito. Y acá vas a poner aproximadamente las medidas de cada uno de estos ángulos. Y después lo que vas a hacer en este punto es, sí usando el transportador, que no sé dónde lo dejé, ahí sí, usando el transportador, vas a medir bien cada ángulo, como yo te enseñé, y vas a tomar la medida. En este caso, fíjate que empezamos de este lado. Para este lado tomamos del 0 hasta llegar al 20. Y ahí colocas, bueno, el ángulo A tiene 20 grados. Después vas a tomar las medidas. Yo puedo ir girando el transportador. No importa si el ángulo está doblado, dado vuelta. ¿Por qué? Porque vos siempre el vértice lo vas a apoyar con el vértice de tu transportador y la línea recta del ángulo lo vas a apoyar sobre tu línea del transportador. Y ahí te fijas la medida que tiene, ¿sí? Bien, con cada uno de estos ángulos tomas la medida del transportador. Y después dice, usando solo la regla, dibuja un ángulo que mida aproximadamente 30 grados y otro que mida cerca de 100. Y después los medís con el transportador. Esto lo tenés que hacer vos solo con regla. Más o menos, ¿cómo dibujarías con regla las dos rectas? Cosa que mida
Uno, un ángulo de 30 y otro, un ángulo de 120. Fíjate que la abertura del de 120 va a ser más grande. Pero esto solo lo tenés que hacer con regla. Después pasamos a la siguiente página, a la 96, y dice, no llega a verse, sí, se ve un poquito, dice, ¿cuál crees que puede ser la medida de cada uno de los siguientes ángulos? Entonces te da 3 medidas y vos mirando esta abertura tenés que darte cuenta. ¿Medirá 120 grados? ¿Medirá 60 o medirá 90? Entonces la que vos crees que es, la encerrás. Pero sin agarrar el ángulo, no vale hacer trampa. Acá igual y acá igual. Y después te dice el punto 5, este ángulo mide 50 grados. ¿Es cierto que si se gira la hoja de manera que la abertura quede hacia la izquierda, va a medir 130? Entonces vos tenés que girar, ¿sí? Girar la hoja y fijarte si la abertura queda para el lado izquierdo y si mediría 130 esta abertura. Fíjate, a ver vos qué opinás. Bueno, por ahora nada más, ¿sí? Yo después quiero que quede registradas algunas cositas en la carpeta, así que les voy a mandar un archivo de Word donde van a tener que dibujar 3 tipos de ángulos para hacer la clasificación de los ángulos y bueno, y van a quedar anotados en las carpetas los ángulos agudos, rectos y obtusos. Nada más, les mando un beso grande y chau chau.